Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a ver la NIA 560, hechos posteriores al cierre, 570, empresa en funcionamiento y 580, manifestaciones escritas. La NIA 560 es una norma de auditoría que enfoca en los hechos posteriores al cierre, es decir, aquellos eventos que ocurren después de la fecha del balance general. Estos hechos pueden tener un impacto significativo en las cuentas anuales y por lo tanto es importante que el auditor los tenga en cuenta. Vamos a ver cuáles son los hechos posteriores al cierre. Los hechos posteriores al cierre son los eventos que ocurren después de la fecha del balance general, pero antes de que se emitan las cuentas anuales. Estos eventos pueden ser favorables o desfavorables y pueden afectar las estimaciones contables realizadas en el balance general. Por lo tanto, es importante que los hechos posteriores al cierre no se confundan con los ajustes posteriores al cierre, que son correcciones de errores contables descubiertos después de la fecha del balance general. Dentro de las responsabilidades del auditor se encuentra evaluar si los hechos posteriores al cierre requieren ajustes en las cuentas anuales o si requieren de una divulgación adicional en las notas explicativas. Por lo tanto, el auditor debe de tener evidencia suficiente y adecuada sobre los hechos posteriores para poder emitir una opinión sobre las cuentas anuales. En dado caso de que determine que los hallazgos son significativos, debe de comunicar a la dirección y al comité de auditoría. En algunos casos, puede ser necesario retrasar la emisión de las cuentas anuales hasta que se hayan abordado adecuadamente los hechos posteriores al cierre. Algunos ejemplos de hechos posteriores al cierre están la quiebra de un cliente importante, la venta de un activo significativo, la resolución de una demanda. Estos hechos pueden tener un impacto significativo en las cuentas anuales, por lo tanto deben de ser evaluados cuidadosamente por el auditor para poder emitir una opinión. Es importante recalcar que en algunos casos el auditor debe considerar si la opinión sigue siendo apropiada o si se requiere una revisión adicional de las cuentas anuales, siempre y cuando ya el auditor haya emitido una opinión de auditoría. Dentro de la documentación requerida está la evaluación de los hechos posteriores al cierre, la documentación de los ajustes realizados, si hubo caso, o cualquier divulgación adicional de las notas explicativas. La documentación es importante para respaldar la opinión de la auditoría emitida. Por lo tanto, el auditor debe documentar cualquier documentación en la cual se haya emitido una comunicación con la dirección y el comité de auditoría sobre los hechos posteriores al cierre. NIA 570, empresa en funcionamiento. La NIA 570 se refiere a la norma de auditoría de las empresas en funcionamiento y es importante porque establece los procedimientos que el auditor debe seguir para evaluar si una empresa puede continuar operando en un futuro previsible. El procedimiento de la auditoría es que el auditor debe realizar una evaluación de la continuidad de la empresa. Para ello, debe recopilar información sobre la situación financiera actual de la empresa y hacer una proyección de su situación futura. Además, debe evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos en efectivo y su capacidad para obtener financiamiento. Adicional, debe realizar la evaluación de las estimaciones contables significativas realizadas por la empresa, como la valoración de activos y pasivos contingentes. Asimismo, el auditor debe asegurarse de que estas estimaciones sean razonables y consistentes con la información disponible. Dentro de los factores que afectan la continuidad están la situación económica general, la competencia, los cambios en la tecnología y la regulación gubernamental. Además, el auditor debe considerar los problemas específicos de la empresa, como la pérdida de un cliente importante o la incapacidad para obtener financiamiento. Estos factores pueden afectar la capacidad de la empresa para continuar operando en un futuro previsible. La opinión del auditor. Una vez que el auditor ha evaluado la continuidad de la empresa y ha considerado todos los factores relevantes, debe emitir una opinión si la empresa puede continuar operando en un futuro previsible. Si el auditor evidencia que la empresa no puede seguir operando, debe expresar una opinión negativa.
Si el auditor cree que la empresa puede seguir operando, debe evaluar si requieren ajustes o revelaciones en los estados financieros. En dado caso de requerir ajustes o revelaciones en los estados financieros, el auditor debe emitir una opinión con salvedades u opinión adversa, dependiendo de la gravedad de los problemas que haya identificado en la auditoría. La NIA 570 es importante porque ayuda a garantizar que los estados financieros de una empresa sean precisos y confiables, evaluando la continuidad de la empresa y pudiendo identificar los problemas potenciales antes de que se conviertan en crisis reales. Asimismo, la NIA 570 ayuda a proteger los intereses de los inversores y otros usuarios de los estados financieros. Si una empresa no puede continuar operando en el futuro previsible, esto puede tener un impacto significativo en el valor de sus acciones y de la economía en general. Seguimos con la NIA 580, manifestaciones escritas. La NIA 580 es una guía para los auditores que tiene enfoque en las manifestaciones escritas. Establece los procedimientos que los auditores deben seguir para obtener y evaluar la evidencia escrita, como contratos, facturas y otros documentos. Procedimientos de la NIA 580. Los procedimientos incluyen la evaluación de la autenticidad de los documentos, la verificación de la integridad de la información y la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia. Además, los auditores también deben evaluar si los documentos son relevantes para los objetivos de la auditoría y si han sido preparados de acuerdo con los principios contables aplicables. La importancia de la NIA 580 para los auditores radica en que ayuda a asegurarse de que la información financiera presentada por las empresas sea precisa y confiable, pudiendo identificar cualquier posible fraude o error en los documentos financieros. Asimismo, ayuda a los auditores a mantener su independencia y objetividad al realizar una auditoría. Al seguir los procedimientos establecidos en esta norma, los auditores pueden garantizar que su trabajo es justo e imparcial. Sin embargo, la NIA 580 tiene unos desafíos en la implementación, los cuales son que deben de tener un conocimiento profundo de los principios contables aplicables y estar familiarizados con los requisitos de la documentación. Además, los auditores pueden enfrentar desafíos al obtener evidencia escrita de las empresas que operan en diferentes países o que utilizan sistemas de contabilidad diferentes. En estos casos, los auditores deben adaptar sus procedimientos para garantizar la eficacia de la auditoría. No obstante, la NIA 580 también tiene unos beneficios, los cuales son que al seguir los procedimientos previamente establecidos en la norma, los auditores pueden identificar posibles errores o fraudes en los documentos financieros de la empresa, lo que coadyuva a que las empresas mejoren su gestión financiera y a tomar medidas para prevenir futuros errores o fraudes. Además, la auditoría realizada de acuerdo con la NIA 580 también puede aumentar la confianza de los inversores y otras partes interesadas en la empresa. Muchas gracias.